Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Nava, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de Coparmex Querétaro. A nombre de Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex Querétaro, les doy la más cordial bienvenida a este webinar en seguimiento al que hicimos originalmente de toda la región de Centroamérica. En esta ocasión nos va a tocar los países de Panamá y El Salvador. Les voy a pedir, por favor, a la gente que si tiene algunas preguntas durante el desarrollo de la presentación, nos vayan poniendo por chat y al final de la misma los vamos a contestar. La sección va a ser, como había comentado, de los dos países de Panamá y de El Salvador. Le quiero agradecer a Armando Martí, representante de la Cámara Binacional de Panamá, y al señor Sergio Mandujano, presidente de la Cámara Binacional de El Salvador. Ahorita lo que estamos haciendo, estas alianzas entre México y la región de Centroamérica, es para el crecimiento y negocios bilaterales, tanto comprar como vender a ambos países de la región, y también el crecimiento MIPYMES. Yo creo que ahorita es muy importante el apoyo a las MIPYMES, acercarlas a este mercado internacional para que pueda haber doble beneficio, tanto para ellos, para nosotros. Al final del día, el crecimiento del empresario se redunda en un crecimiento del país y de igual forma en más empleos. Sin más, les dejo la presentación para que vayan iniciando. No sé, inicia por favor el Armando Martí, representante de Panamá. Bienvenido, adelante. Gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes allá en la Coparmex en Querétaro. Muchas gracias a todos los que toman el tiempo para compartir esta charla con nosotros, y a nombre de la Cámara de Comercio México-Panamá, pues darles la más cordial de la bienvenida y el más caluroso saludo. Pues empecemos con Panamá. Comentarles que es un país muy pequeño. Es un país de 4,5 millones de habitantes, que estamos justo en una zona geográfica muy interesante, puesto que estamos podemos, ¿cómo se llama?, tener una interacción muy rápida con Centroamérica, con Norteamérica y con Sudamérica, y el Caribe. Para hablar un poquito de lo que son las variables macroeconómicas de este país, puedo comentarles que es realmente una economía abierta, es una economía de servicios, es muy estable, muy dinámica, y sobre todo es una economía muy orientada hacia el comercio. Contamos con una plataforma logística incomparable. Digo, de sobra está hablar del Canal de Panamá, con con puertos de clase mundial en ambos océanos. Tenemos un aeropuerto internacional que es mejor conocido como el Hub de las Américas, que, como les comentaba antes, permite la comunicación fluida con Norteamérica desde Canadá. Es un gran número de países un gran número de ciudades de los Estados Unidos, Centroamérica, todo Sudamérica y todas las islas del Caribe. Contamos con una moneda oficial que es el dólar. Desde 1904 tenemos el dólar como moneda de circulación libre en el país, y aunque tenemos la moneda Balboa oficial, que realmente son monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, y a veces encontramos algunos de dólar, realmente el circulante es el dólar americano. Contamos también con un centro internacional de distribución de mercancías, en otras palabras, con la segunda zona segunda zona libre del mundo, después de Hong Kong, que es la zona libre de Colón. Contamos con una inflación muy baja, del 1.2%, ya que realmente estamos indexados a la economía americana. Inclusive ahora los economistas hablan de que estamos por debajo del 0% de inflación. Tenemos un hub de telecomunicaciones sumamente importante, y yo creo que hoy por hoy es una de nuestras fortalezas más grandes que tenemos, en donde Panamá pues cuenta con llegan aquí los 5 principales cables interoceánicos, que permiten la comunicación de Panamá con el resto del mundo.
Contamos con un sistema fiscal territorial, que esto es sumamente importante porque significa que todas aquellas operaciones que se realicen fuera de Panamá no generan impuestos. Todo lo que se genera aquí en Panamá evidentemente genera un impuesto que también es realmente en proporciones de los más bajos de la región. Contamos también con zonas de regímenes especiales para la inversión extranjera, como son las sedes de empresas multinacionales. Como repito, la zona libre de Colón, contamos con Panamá, la zona de Panamá Pacífico, la Ciudad del Saber y varias zonas francas. Estas zonas son muy importantes porque no solamente la idea de nuestro gobierno es atraer a las sedes multinacionales, sino que se les brinda una serie de beneficios fiscales sumamente importantes, así como una serie de beneficios para todos sus empleados, para todos los empleados que vengan del extranjero a formar parte de estas sedes. Por lo tanto, es uno de los proyectos más importantes en donde el gobierno panameño está trabajando más arduamente para atraer diferentes empresas multinacionales a establecerse en Panamá. Aquí tenemos empresas como Procter & Gamble, tenemos empresas como Cemex, como Coca-Cola, etcétera. Así que desde el punto de vista para el inversionista es sumamente atractivo poder establecerse en Panamá. Adicionalmente, están orientadas estas zonas libres dependiendo de la especialidad de cada una de las empresas. Por ejemplo, tenemos la Ciudad del Saber, en donde todas las empresas se establecen todas las empresas de tecnología, las empresas orientadas hacia la educación, o por ejemplo la zona libre de Colón, que es una zona que está dedicada sobre todo a la distribución o redistribución de productos fabricados no solamente en Panamá, sino en el extranjero también. Panamá cuenta con uno de los crecimientos económicos más altos de la región. Ha sido continuamente o permanentemente en el tiempo, ha tenido un crecimiento que nunca ha estado por debajo del 3-4%, a excepción, por supuesto, de este año en donde realmente hemos tenido un crecimiento por todas las razones que uno conoce. Sin embargo, poco más adelante, pues les estaré comentando lo que se estima que va a ser el crecimiento de Panamá para el siguiente año. Contamos, como también es de conocimiento público, de un centro bancario internacional sumamente fuerte, sumamente importante, con más de 94 entidades financieras internacionales, y lo más interesante, lo más importante es que tenemos libre flujo de capitales, lo cual también hace de Panamá una zona sumamente interesante para poder tener y mantener los capitales y poder hacerlos producir de mejor manera. Contamos con leyes muy especiales que otorgan seguridad jurídica a la inversión extranjera directa, dándoles una cobertura jurídica por 10 años, en donde también y que ha funcionado muy bien a lo largo de los años. El poder adquisitivo del panameño es el más alto probablemente de toda la región, donde tenemos un salario mínimo muy alto, alrededor de los $500, y eso hace que el panameño tenga un poder de adquisitivo sumamente privilegiado. En cuanto al ambiente de negocios, es un ambiente de negocio muy favorable. Panamá está hecho para hacer negocios. Panamá es un país en donde son bienvenidos todas aquellas personas, todas aquellas empresas, todas aquellas industrias que quieran establecerse, que quieran realizar negocios. Así que el ambiente para hacer negocios es sumamente favorable. Y como corolario, pues tenemos una localización geográfica muy privilegiada. Realmente es increíble, pero difícilmente Panamá tiene problemas de tipo especial como huracanes o terremotos. Realmente tenemos una cobertura
no sé, ¿cómo se llama? Muy, muy especial porque realmente son muy, muy pocos los eventos de la naturaleza que suelen afectar a Panamá. Claro, no deja de haberlos, y sobre todo en la parte del norte que está pegada a Costa Rica, en donde, pues, por ejemplo, la semana pasada tuvimos inundaciones grandes, pero estos realmente no son, son eventos que se presentan muy de vez en cuando. Por favor, la siguiente. En cuanto a la balanza comercial con México, pues evidentemente es muy deficitaria. Panamá es un país que realmente no es un gran productor, sino más bien es un país de servicios. Por ende, nosotros realmente a lo largo de todos estos años, pues hemos tenido una balanza muy deficitaria en donde pues simplemente a este primer semestre tenemos una diferencia de 211 millones de dólares en el primer semestre solamente con respecto a lo que nosotros exportamos a México. Nosotros solamente exportamos alrededor entre un promedio de 12 millones de dólares al año contra los 600 y pico, 600 600 millones que importamos de México. Así que realmente nosotros somos unos grandes clientes de México. Siguiente, por favor. Como les comentaba, nosotros normalmente hemos estado alrededor de crecimiento mayores a los 3 dígitos. Este año, pues desafortunadamente, estamos por primera vez en menos 2%, pero bueno, las circunstancias son claras para todos. Sin embargo, se estima, y de acuerdo a las fuentes del Banco Mundial, que el próximo año tendremos un nuevo crecimiento de 4.2%. Eso es lo que estima el Banco Mundial para nuestro país para el próximo año. En cuanto a la infraestructura, bueno, pues contamos con 7 aeropuertos internacionales, como le digo, uno el más importante de la región, que es el aeropuerto de Tocumen en la ciudad de Panamá. Y aquí, pues simplemente para para ponerlos en perspectiva. Con la Ciudad de México hay 5 vuelos diarios, hay 2 o 3 vuelos diarios a Cancún. Esto nada más Copa. A Cancún tenemos aparte un vuelo diario a Guadalajara y un vuelo diario a Monterrey. Así que como podrán ver, la interacción que existe de flujo aéreo entre México y Panamá es sumamente importante, sumamente grande. Hay 5 puertos internacionales de calidad mundial, que son 3, 2 que están en el lado del Pacífico, como son el puerto de Balboa y el Panamá International Terminal, que es PCA. Y tenemos 3 del lado del Atlántico, que son el Manzanillo International Terminal, el puerto de Panama Ports en Cristóbal, cerca de la ciudad, bueno, en el puerto de Colón, y el Colón Container Terminal. Asimismo, tenemos, como les comentaba yo, una economía totalmente dolarizada, ya que desde 1904 el dólar circula de manera libre y tiene una paridad al 1 por 1 con los Estados Unidos. Bueno, esto, además, algo que es sumamente importante, nosotros no podemos emitir dinero, nosotros no tenemos banco central. Por lo tanto, esto pues es un gran atractivo para los inversionistas, puesto que no estamos sujetos más que a la inflación o a las circunstancias económicas de los Estados Unidos. Por ende, al no tener banco central, no emitimos moneda y no podemos tener estos vaivenes de inflación. Como les comentaba, el sistema de impuestos es territorial, lo cual también es otra maravillosa ventaja
ya que todo aquel que haga negocios fuera de Panamá no genera impuestos. Finalmente, comentarles en este sentido de que contamos con 634 empresas de logística y 300 de agencias aduanales. Con esto, pues yo creo que queda muy claro la vocación de servicio, la vocación logística de este país, en donde contamos con la infraestructura necesaria, la infraestructura para poder ofrecer todos estos servicios con mayor, con mucha oportunidad. Adicionalmente, también contamos con un grupo de despachos jurídicos muy importantes, con presencia en diversas partes del mundo, con oficinas en diversas partes del mundo, lo cual también permite dar un servicio legal a las empresas de manera integral. Siguiente, por favor. Como le comentaba en cuanto a la cultura de negocios que tenemos, hay dos cosas muy importantes. Tenemos paz y tranquilidad. Yo le puedo dar desde mi experiencia personal. Y yo creo que eso puede ejemplificar muy bien la paz y la tranquilidad que se vive en Panamá. O sea, el poder dejar yo salir a mis hijas adolescentes o universitarias en la noche, solas, pues yo creo que significa mucho. Es algo que nosotros, evidentemente, en México no podríamos hacer, estaremos, o seguimos estando con los ojos, ¿cómo se llama? Pelado de no poder dormir porque, ¿cómo se llama? Por los peligros que existen allá. Acá no, aquí realmente todos, por ejemplo, no, eso no significa que no pueda haber problemas, por supuesto los hay, pero son mínimos. Realmente todos los hechos de alto relieve, normalmente todos son resueltos favorablemente por las autoridades. Realmente el crimen o la delincuencia es la delincuencia común, sí, pero realmente solamente que uno esté metido ya en temas muy específicos de narcotráfico, alguna cosa de estas, puede tener una situación más complicada. Así que en ese sentido, la paz y la tranquilidad que se vive en Panamá es realmente envidiable. Esperemos que eso evidentemente no cambie, pero hoy por hoy es así. Otra situación que es muy, muy, muy importante es el tema político. Panamá, a diferencia de otros muchos países, no es un país de centro-derecha, centro-centro. O a lo mucho habrá algunos políticos de centro izquierda. Sin embargo, realmente la vocación de este país es un país de derecha, es un país, mejor dicho, de centro derecha, para que quede más específico. Es curiosa la sabiduría panameña en el sentido político, porque a mí me sorprende como mexicano ver cómo es posible que un país como este tenga la sabiduría de cada 5 años, que es el cambio de gobierno, voten por un partido diferente. Siempre le dan ese intercambio en los partidos políticos, lo cual también de alguna manera hace que tengamos una estabilidad política muy interesante, muy atractiva. Es un país absolutamente democrático, realmente, ¿cómo se llama? Digo, yo creo que las elecciones, las dos últimas elecciones son una clásica demostración de la democracia que existe realmente en Panamá. Y es increíble también el hecho de la cultura de comercio que existe. Yo creo que algo que lo ejemplifica perfectamente es que Panamá, yo creo que es uno de los muy pocos países en donde gente de la cultura hebrea o gente de origen hebreo y gente de origen árabe no solo conviven, sino son socios
y muy buenos amigos, muchos de ellos. Esto es, ¿cómo se llama? Esto ejemplifica perfectamente el clima de negocios que hay en este país. Aquí, pues, como su mismo himno lo dice, es un crisol de razas. Aquí podemos encontrar una gran comunidad de gente hebrea, una gran comunidad de gente árabe, una gran comunidad de gente hindú, una gran comunidad de gente de Estados Unidos, de México, de diferentes partes. Todos convivimos aquí en armonía. Así que en ese sentido, pues también es una pues digamos, una bandera muy importante que tiene Panamá para ofrecer al mundo. Finalmente, pues comentarles que tanto los nacionales como los extranjeros compartimos derechos y compartimos responsabilidades. Tenemos igualdad de derechos y, por ejemplo, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención al principio cuando yo llegué hace ya 26 años a este país, es que cuando venía mi mamá de visita y quería ir o comprar alguna medicina, le daban el mismo descuento que le dan a un nacional por ser mayor de edad. Eso, pues, ¿cómo se llama? De alguna manera también les ejemplifica el hecho de cómo nosotros, como nacionales y extranjeros, compartimos derechos, pero también responsabilidades. Finalmente, les puedo contar que solamente de los 365 días del año, solo 15 días son festivos. Así que tampoco es que sean muchos. Hay algunos países como Colombia que qué barbaridad, prácticamente todos los lunes son feriados. Continuamos, por favor. Bueno, en cuanto a las variables del mercado, lo que platicaba hace unos momentos, contamos con zonas económicas muy claras, muy delimitadas para los diferentes sectores económicos, donde los empresarios tienen o cuentan con un marco óptimo de negocios para el establecimiento de sus empresas, para la producción, para la comercialización de productos, sin tener que enfrentar barreras arancelarias o no arancelarias, que aunado al hub digital nos permite ofrecer posibilidad de comercialización de sus productos, no solamente producidos en Panamá, sino también en el exterior y poderlos vender a través de las ventas online con las herramientas tecnológicas que ahora se dan a través de los diferentes hubs, a través del hub digital que nuestro gobierno está impulsando. Así que en ese sentido, las diferentes zonas que existen, las diferentes zonas económicas que existen, están hechas y dedicadas para que cada sector, en especial, tenga su propio marco de negocios y lo que, como le repetía, muy importante es que cuentan con sus beneficios fiscales, no tienen que enfrentar barreras arancelarias o no arancelarias y adicionalmente, desde el punto de vista migratorio, tienen una serie de beneficios muy, muy importantes para todos aquellos que traigan empleados y funcionarios o ejecutivos de otros países. En especial, México es considerado país amigo y por ende los beneficios migratorios para los mexicanos son especiales y son muy, muy, muy benéficos, mucho más laxos que para aquellos que no están considerados como países amigos. Siguiente, por favor. En cuanto a la anterior, por favor. En cuanto a los tratados de libre comercio, Panamá también es uno de los países que mayor número de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales tiene en la región. Evidentemente, pues muy importantes para nosotros son el de Singapur, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, todo lo que es Centroamérica, desde luego, Corea, y muy importante, pues por supuesto, con México. Hemos firmado un tratado de libre comercio que realmente siento que no le hemos sacado el provecho que deberíamos de haberle sacado o que no hemos sacado aún, pero que presenta un marco jurídico muy bueno, muy interesante para que los empresarios y las empresas mexicanas inviertan en este país.
Aparte, también formamos parte de acuerdos de Centroamérica con la Unión Europea, con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y tenemos acuerdos comerciales también muy interesantes con República Dominicana, con Cuba, que para nosotros también puede ser un mercado muy importante. Colombia, que desde luego también es otro mercado sumamente importante para las exportaciones mexicanas, y Trinidad y Tobago. Siguiente, por favor. De Panamá puedo decirles que realmente nuestras exportaciones son, como les dije, muy pequeñas, son apenas 335 millones en el primer semestre, alrededor de 650 millones de dólares al año, sin, por supuesto, esto no incluye todas las exportaciones que se hacen de zona libre, que esas son muy grandes, muy importantes, pero nuestras principales exportaciones son pues bananos, maderas, azúcar, todo lo que son chatarras, harina de pescado, todo el tema de pescados, en esto somos bastante fuertes, sandía y carne de animales bovinos, ya sea deshuesada y congelada. En donde nuestros principales socios, donde nuestro principal mercado de exportación son los Países Bajos, Holanda, Estados Unidos, la India, China, Costa Rica, Dinamarca y México, con apenas un 3.2% de todas las exportaciones de Panamá hacia el mundo. En cuanto a importaciones, la siguiente, por favor. En cuanto a importaciones, pues desde luego lo importante pues es el combustible, ya sea tipo diésel, los reactores para los aviones, gasolina sin plomo, todos los automotores que se han utilizado para las vías férreas, o sea, todos los que son los trenes para el metro y las gasolinas. Básicamente eso es lo que más importamos. Nosotros importamos aproximadamente 4.000 millones de dólares en el primer semestre, alrededor de 8.000 al año. Por supuesto, sin incluir las importaciones de zona libre, que son muy importantes. Y importamos principalmente de Estados Unidos, de China, de las zonas de España, de Costa Rica, de Colombia, Japón, pero muy importante de México, también importamos un 4.8%, con lo cual podemos entender por qué es la diferencia de la balanza comercial entre nuestros dos países. Siguiente, por favor. Como les decía, México importa de Panamá del total de las importaciones de Panamá, el 4.8%, entre ellas las más importantes son aceites esenciales, pescados, ¿cómo se llama? Excepción de filetes, pero todo lo demás que tenga que ver con pescados, la preparación y conserva de carne y compuestos de nitrógeno exclusivamente. Pero México exporta a Panamá, como le dije, el 3.2%, o sea, realmente nuestras posibilidades de poder exportar más a Panamá están tanto como nosotros, como mexicanos, queramos hacerlo. Realmente tenemos solo un 3.2%, pero pues creo que podemos hacer mucho, pero mucho más que eso. Y realmente lo que estamos dedicados o concentrados en exportar, o México exportar a Panamá aceite de petróleos, refrigeradoras, congeladoras, máquinas y aparatos para producción de frío, extracto de malta para las cervezas, preparación de alimenticia de harina, sémola, almidón, féculas, etcétera. Así que en ese sentido sí, yo creo que hay una gran oportunidad para que México mire con unos ojos diferentes a Panamá. También, por supuesto, importamos todo lo que son automóviles, los automóviles producidos en México, para transporte y también para transporte de mercancías y medicamentos. Siguiente, por favor. En resumen, ¿cuáles son las fortalezas de Panamá? Bueno, que tenemos un mercado doméstico con un excelente potencial de crecimiento.
Panamá realmente, como le digo, somos 4,5 millones de habitantes, con un poder, con un muy alto poder, con un muy alto poder adquisitivo. Pero es cierto, tenemos que pensar que Panamá, y esto me gusta mucho decirlo porque pues después de 26 años de estar apoyando a las empresas mexicanas a participar en la economía panameña y yo y mis propios negocios, realmente hay que entender que Panamá son 4,5 millones de habitantes y las estrategias deben de ir en función de eso. No podemos pensar, y que ese es uno de los grandes errores que muchas empresas han cometido, y lo puedo decir con plena certeza, que muchos empresarios venezolanos han cometido, es que han visto a Panamá con una visión muy, pues, muy distorsionada con respecto a sus países y no han mentalizado bien el tamaño de este mercado. Sin embargo, Panamá no puede ser visto de ninguna manera como Panamá solo. Panamá es el punto, el trampolín para hacer negocios con toda la región. Y esto es la parte más importante tal vez de Panamá. Y se lo puedo decir con plena conocimiento de causa. O sea, yo afortunadamente, como muchos otros empresarios que hemos venido de México, hemos podido abrir campos no solamente en Panamá, sino de aquí hemos pasado a Cuba, a Colombia, a Costa Rica, a Jamaica e inclusive al propio México. Entonces, es por eso que es muy importante que cuando pensemos en Panamá, lo pensemos como el trampolín, no solo para hacer negocios en este país, sino para poder atacar todos los países de la región. Les recuerdo, contamos con los puertos, contamos con un tráfico marítimo muy importante, contamos con un tráfico aéreo sumamente importante y esa conectividad es la que permite que Panamá pueda hacer negocios en toda la región. En cuanto a otros temas, es comentarles, perdón, la anterior un poquito nada más, por favor. Como les decía, el clima de negocio pues, es sumamente positivo, las regulaciones legales y financieras son muy favorables, el sector financiero es muy sólido, la verdad es que, ¿cómo se llama? Los bancos panameños son, algo que es muy interesante, es que son sumamente conservadores, y eso ha hecho de que en épocas de crisis muy fuerte como estos, hayan podido salir adelante. No suelen formar parte de estas grandes burbujas hipotecarias como pasaba en los Estados Unidos o España, sino que al contrario, es un sector conservador y sumamente pro negocios. Como le dije, Panamá evidentemente es una economía muy orientada al servicio, con cada día, no solamente contamos con una infraestructura y logística muy importante, sino que adicionalmente se está invirtiendo en infraestructura y ahora como medida contracíclica, el gobierno está implementando varias obras de infraestructura de mucha importancia y de mucho interés, que sería bueno que las empresas mexicanas pudieran participar. Tenemos una fuerza laboral muy capacitada, la gran mayoría de los altos ejecutivos que existen en Panamá, todos ellos han estudiado fuera, o la gran mayoría han estudiado fuera en las universidades de mucho prestigio. Finalmente, pues como les reitero, contamos con una seguridad bastante atractiva y el alto poder adquisitivo que suele tener el panameño. La siguiente, por favor. Como le digo, como les repito, la fortaleza de Panamá, la mayor fortaleza que tiene Panamá es
que es fácil hacer negocios, que es un país que está orientado a hacer negocios, que es un país que vive para hacer negocios, que por ende entiende a los empresarios y que en ese sentido pues podemos nosotros entender que Panamá es un muy buen socio o puede ser un muy buen socio comercial de México. Finalmente, ya por último, quiero, por favor, la última, hacerles ver que como corolario de todo esto, si ustedes se fijan en el escudo nacional panameño, en su ADN está precisamente el comercio, Promundi beneficio, y está la cornupia ¿cómo se llama? La abundancia. De la abundancia, de la abundancia. Ahí, con eso queda claramente reflejado el ADN de Panamá. Muchas gracias. Gracias, Armando. Muchas gracias, señor Armando. Bueno, solamente tenemos una pregunta de parte del señor Rafael Giraldo Burgos. Pues él consulta, ¿cómo está la apertura para el ingreso vía aérea? El TLC de México no le hemos sacado el provecho debido, dado lo complicado que es poder generar el certificado de origen vía electrónica a diferencia de los demás países de la región de Centroamérica. Ya, en ese sentido, ya Panamá está trabajando muy fuerte, sobre todo con los temas aduanales. De hecho, ya tenemos las primeras, ya se están haciendo las pruebas de la facturación electrónica, así que seguramente el próximo año vamos a poder contar con eso perfectamente. Y bueno, un comentario del señor Joseph Moldmayer, excelentes oportunidades para Panamá y México, de EMAC. Saludos. Y bueno, nadie más tiene alguna pregunta, igual vamos a estar súper pendientes del chat. Y muchas gracias por su atención. Otra pregunta surgió del señor Jorge Rodríguez. Dice que, ¿qué tan complicado es intervenir en bienes raíces en Panamá? ¿Son seguras las inversiones de bienes raíces? Bueno, no, como seguras son muy seguras, ¿no? Yo creo que inclusive ahorita es el mejor tiempo para invertir. Evidentemente, ¿cómo se llama esta crisis por el coronavirus ha generado que, pues, ¿cómo se llama? Las propiedades hayan, ¿cómo se llama? Tengan unas mejores condiciones de venta, por lo tanto, yo creo que es comprarlo aquí, no hay ningún problema, se puede comprar perfectamente cualquier tipo de bien, todos son seguros. La cosa es encontrar, ¿cómo se llama? El momento oportuno y, sobre todo, creo que ahora se pueden conseguir oportunidades muy interesantes en ese sentido. Armando, buenos días. Una consultita, Sí, ¿podrías ampliar sobre el tema de la apertura de vuelos que te consultó el señor Burgos hace un instante? Bueno, el tema es que se está regularizando ahorita el tema de los vuelos. Es decir, Panamá cerró como medida de protección el aeropuerto, empezó a operar ya con una mayor frecuencia a partir de octubre pasado y se ha ido regularizando poco a poco. Existe, y tengo que decirlo también, la posibilidad de que puedan volverse a cerrar dependiendo de si la situación del coronavirus se agrava. Está dentro de las diferentes etapas la posibilidad de volver a cerrar el aeropuerto. Sin embargo, hoy por hoy está, ¿cómo se llama? Cada día se actualizan más el número de vuelos, se está procurando regularizarlos a la mayor brevedad posible y eso mucho va a depender también evidentemente del mercado, ¿no? Bueno, muchas gracias. El señor Aldo Campos dice, ¿qué posibilidades habría de poder importar azúcar estándar o refinada a gran escala hacia México? Debido a la gran solicitud que nos hacen desde México porque no hay ahora mismo azúcar mexicana para cumplir la demanda. Bueno, realmente yo sé que aquí hay, ¿cómo se llama? Varias refinerías de azúcar. Honestamente, no podría yo
contestar esa pregunta puntualmente, pero con mucho gusto podemos hacer las consultas de vida y hacérselo Sí, yo darle la respuesta. Voy a estar hablando, señor Aldo, con el Ministerio de Comercio e Industria para que nos den mayor orientación y puedan ponerse en contacto con su persona para poder ayudarle con esta solicitud que usted tiene. Muchas gracias a todos. Entonces le vamos a dar ahorita pues la oportunidad a El Salvador de que pueda hacer su presentación. Me da un momentito. Sergio Mandujano, bienvenido. Si nos ayudas, por favor, tienes la palabra. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por su tiempo y por su presencia. Lamentamos que no se haya podido hacer la presentación, pero yo soy un poco millennial. Entonces decía Jeff Bezos que él había prohibido las presentaciones en PowerPoint y que prefería compartir sus experiencias con los asistentes a las reuniones para poder enriquecer las reuniones. En ese sentido, nosotros lo que queremos presentarles, para los que no han estado en los anteriores conversatorios o webinars, ya se hizo una presentación como Cabicimex. Arturo Soto, que nos acompaña de la Cámara Guatemalteca, es el presidente en turno de la Unión de Cámaras Binacionales. Esta Unión de Cámaras se fundó hace aproximadamente 8 años en Costa Rica en el marco de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, y ahí se fundó Cabicimex. Entonces, nosotros fundamos la Unión de Cámaras precisamente para fomentar las relaciones de negocios entre Centroamérica y México. En el anterior webinar ya se presentaron los números macroeconómicos y todas las variables de cada país. Por si tienen alguna duda de entrar en detalles en el PIB, la moneda, el sistema político, religioso, población, exportaciones, importaciones, marco regulatorio, con todo gusto podemos ampliar. En esta ocasión, para aprovechar el tiempo, nosotros hicimos una especie de FODA sobre el país. Entonces, si quieres, podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros hicimos una especie de un FODA, y le quiero agradecer a la empresa Intelligence Nobility, que nos hizo este FODA rápidamente, que se lo solicitamos para ver de qué manera avanzamos y que haya resultados. Nosotros, las personas que nos dedicamos a los negocios, sabemos que lo que tenemos que dar son resultados, ¿ya? Como todo buen empresario, lo que nos interesa es que nuestra inversión esté segura, que vamos a invertir o hacer negocios con socios confiables en un marco regulatorio con reglas claras. Yo tengo 20 años viajando entre México y Centroamérica, abriendo empresas y haciendo alianzas estratégicas. En el caso de El Salvador, para entrar en tema, ¿cuál es la principal fortaleza de El Salvador? Que es una economía dolarizada. Entonces, los productos que se hacen en México en pesos, pues los vas a vender en dólares. Creo que eso hace atractivo de entrada al país. Es un país con una alta distribución de su ingreso en la parte de bienes de consumo, donde podemos ver que el 61% de su PIB se gasta en bienes de consumo. Estamos hablando de un país de 20,000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente la superficie del Estado de México. Más de 2,000 kilómetros de costa, pero más allá de la parte geográfica, El Salvador, uno de sus principales motores de su economía son las remesas que provienen de ciudadanos salvadoreños y descendientes que se fueron a radicar a Estados Unidos a finales de los 80s, principios de los 90s, con motivo de la guerra, del conflicto armado. Como ustedes saben, El Salvador estuvo en guerra muchos años. Y con el paso de los años, toda la gente que emigró se volvió un fuerte componente de la economía. Aproximadamente remesan 5,000 millones de dólares al año. Todo ese dinero se va directamente al consumo, la mayor parte. Por eso ahí dice que el 61% del producto se gasta en bienes de consumo. Esto lo hace atractivo. Yo que he estado en El Salvador y en otros países, yo les puedo decir que existen todas las empresas, todas las marcas que tú te puedas imaginar de productos mexicanos, las encuentras. ¿Ya? ¿Cómo decirle? La fusión entre México y El Salvador y en Centroamérica es muy grande, y esa fusión se hizo todavía más fuerte estando en Estados Unidos, donde los latinoamericanos de alguna otra manera se acaban
relacionando y haciendo puente tanto en la música, como en la comida, como en las novelas, como en el cine. Tenemos más cosas en común que diferencias. Entonces, retomando el tema del alto gasto o el alto consumo que se tiene en El Salvador, esto se traduce en una alta demanda de productos de bienes de consumo, de bienes básicos. Para darles un ejemplo, existen dos grandes cadenas de supermercados. Como no nos han patrocinado, no puedo decir las marcas. Pero eso da una dimensión del potencial del mercado. Entre estas dos grandes cadenas de supermercados tienen aproximadamente 200 tiendas, 200 supermercados, donde encuentras todos los productos que te puedas imaginar. Yo platicaba ayer con Sergio y con Joaquín que es importante identificar qué productos se hacen en Querétaro o qué marcas de productos y servicios son originarias de Querétaro para poder hacer una misión comercial, hacer mayor inteligencia de negocios y poder capitalizar esta oportunidad de mercado. De igual manera, en El Salvador, cuando estuve invitando a diferentes actores políticos y económicos, me decían, oye, es que la balanza comercial está muy desfavorable. Nosotros cada año les compramos arriba de 600 millones de dólares y ustedes no pasan de los 75 a 85 millones de dólares. Platicando con Sergio y con Joaquín, también estábamos evaluando la posibilidad, de hecho invitamos al conversatorio al presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Salvador, para ampliar la visión sobre los mercados y poder hacer algún tipo de estrategia. Pero continuando con la conversación del FODA, los servicios financieros que existen en El Salvador, tú encuentras todos los bancos, aseguradoras, las 4 principales firmas de telecomunicaciones las encuentras con una amplia gama de servicios. O sea, hay 4 compañías de telecomunicaciones en un país de 6 millones de personas. Más de 20 bancos, más de 20 aseguradoras. Tienen tratados de libre comercio con México y Centroamérica. Históricamente su principal socio es Estados Unidos, por el tema del dólar. Su principal socio a nivel global es Estados Unidos, tanto política como económicamente. Su segundo socio es Guatemala. Antier nos hizo una excelente presentación, Arturo, donde podemos entender toda la logística y la importancia de Guatemala hacia Centroamérica. Arturo tiene una frase que se la voy a copiar, que dice que Guatemala es la frontera entre México y Centroamérica y viceversa. Entonces, partiendo de ese principio, con esta pandemia creo que el e-commerce ha tomado una alta relevancia. Ayer sacaron el top 10 de las 10 marcas que más valor han adquirido durante la pandemia y 7 son de tecnología. Eso nosotros lo podemos utilizar para agilizar el libre tránsito de mercancías. Sabemos que de todos modos tiene que haber un proceso aduanal, pero eso se está modernizando y eso lo vamos a ver más adelante. La conectividad que tiene El Salvador con el resto del mundo, obviamente que si nos comparamos con Panamá, pues hay una historia de por medio, ¿verdad? Panamá es un país con esa posición estratégica privilegiada, con esa conectividad. Pero El Salvador, sin embargo, con ese aeropuerto que tiene, le ha dado un dinamismo tanto a la economía como a la migración regulada para hacer negocios. Yo les puedo decir que en El Salvador es una maravilla vivir. Puedes desayunar en la playa, almorzar en la montaña y cenar en un lago y al mismo tiempo hacer negocios. Cuando yo he invitado a diferentes empresarios mexicanos y les mando su agenda, no me pueden creer por la distancia, lo corto de las distancias, la facilidad y la efectividad para hacer negocios es alta, ¿no? La prueba está en que todas las empresas transnacionales más importantes del mundo tienen presencia en El Salvador. En cuanto a las oportunidades, en la parte de abajo, que está la pirámide, dice creación y o representación de marcas de servicios y productos. Yo les puedo dar el ejemplo de una taquería que se llama La Calaca, que empezó con un local, trayendo todo el know-how de la forma de hacer el menú, la preparación, la capacitación, el posicionamiento de la marca, la ubicación de los locales. Hoy en día esta taquería tiene 4 locales. Lo pongo como ejemplo porque
algunas personas del personal diplomático cuando llegan a El Salvador me piden referencias, sobre todo cuando voy a hacer la fiesta nacional. Cuando les recomendé la taquería, me decían, no, es que tacos los podemos hacer nosotros. Digo, ve a conocerla y después me das tu impresión. Todos los han contratado para hacerlo parte de la comida que se sirve. O sea, está certificada en cuanto a su calidad. Eso es por darles un ejemplo. No hablemos de las grandes marcas mexicanas que llegaron a invertir y que se quedaron. Y los pequeños y medianos empresarios que han ido a El Salvador, hasta el momento no hemos tenido quejas de algún conflicto legal, de algún impago o de alguna ruptura por malas prácticas por parte de sus socios. Lo segundo que yo les propondría es realizar alianzas estratégicas con grupos empresariales locales y regionales. Esto es muy importante porque, como en todas partes del mundo, los grupos locales indudablemente conocen no solamente la cultura, la historia, sino también la psicología de sus clientes, de sus posibles clientes, y eso facilita. Te evitas dar muchas vueltas para llegar al mismo objetivo, que es hacer negocios, facturar, vender, cobrar y que todos ganen y sean felices. Hace tiempo hicimos una encuesta con otro consultor sobre el posicionamiento de las empresas mexicanas y el 97% de la gente está satisfecha con la calidad de los productos mexicanos, conoce las marcas mexicanas y los compran, ¿ya? Entonces, eso nos garantiza de que la calidad a nivel mundial de los productos y servicios mexicanos está comprobado. Eso no es ningún problema. El tema es identificar qué producen, qué hacen, qué quieren vender, cuál es su mercado. Y lo que dijo Armando y lo que platicábamos con José Joaquín y Sergio ayer es dimensionar el alcance del mercado, ¿ya? O sea, dimensionar hasta dónde podemos llegar en cuanto al posicionamiento de la marca, la penetración de mercado, la competencia, la rentabilidad y la utilidad, que son cosas diferentes, el retorno de inversión. O sea, para eso está la Cámara, para poderlos asesorar. El tiempo promedio de apertura de una empresa en El Salvador va entre 15 y 30 días. El capital mínimo social que se pide son $2,000, suscrito más no pagado. Eso también nos da un marco de facilidad para poder hacer negocios. Finalmente, yo les quería comentar en esta parte de fortalezas y oportunidades lo importante de hacer alianzas con medianas y pequeñas empresas y distribuidores locales. Si tú le vendes ya servicios y productos a las grandes empresas, por lo regular esas negociaciones se hacen en los corporativos en México, Guadalajara, Monterrey, Baja California, o depende de dónde está la casa matriz. Pero si tú quieres llegar con tu propio negocio, yo considero y recomiendo ampliamente tener un socio local, ¿ya? Que te pueda ayudar y asesorar y apuntalar localmente. ¿Y por qué hablo de distribuidores locales? Yo le comentaba ayer a Sergio y a Joaquín de dos casos que tuvimos, de las salsas, de una salsa muy famosa. Sí voy a decir la marca porque todo el mundo la conoce, que es la salsa Valentina, que no la conocían. Les encantó, se empezó a vender y de repente el segundo o tercer contenedor ya empezaron a tener problemas, ¿ya? Finalmente se logró hacer una alianza con un distribuidor local y eso facilitó el acceso al mercado salvadoreño. Esos son un caso de muchos que hay de lo importante que es hacer una alianza estratégica. Eso es en la parte de fortalezas y oportunidades. Insisto, su principal fortaleza es que es una economía dolarizada, que hay buena imagen de los servicios y productos mexicanos, que hay una historia. Y si quieren, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Hablando de la parte de proyectos estratégicos, que es el otro gran comprador en todas las economías a nivel mundial, que es el gobierno, pues cada gobierno tiene su presupuesto, su planeación estratégica, y se han identificado bastantes proyectos estratégicos, valga la redundancia, donde empresas mexicanas, profesionales o consultores pueden participar. Hay un portafolio de proyectos muy importantes. La modernización de aduanas y puentes fronterizos, eso es estratégico. Eso ya se lleva, han pasado años modernizándose. Platicando con Arturo, la conectividad entre las aduanas y las partes y los puentes fronterizos de un lado del país de nada funcionan si del otro lado no están. Hay un caso en Guatemala, que perdón que me meta el tema de Guatemala, pero es muy ejemplar.
hicieron una aduana de un lado y del otro lado del otro país, para no entrar en esos temas de países, quedó 200 metros aproximadamente la conectividad. Eso implica mover un poquito o hacer adecuaciones. Y ahí está atorado el proyecto. ¿Por qué? Por falta de comunicación, por lo que haya sido. Entonces, eso es lo importante de involucrarte ya a nivel global, y hablando de geopolítica, de negocios, de conocer los proyectos estratégicos de los países para ver dónde podemos involucrarnos para que se hagan realidad. México tiene un alto componente de cooperación económica hacia Centroamérica desde hace años, tanto para esa parte de modernización de aduanas y puentes, como para el desarrollo de una infraestructura vial. Entonces, ahí hay unas oportunidades. Existe la empresa, el órgano promotor de estos proyectos se llama PROESA en El Salvador, que es el que promueve El Salvador como destino de inversión. Si tienen interés, más adelante podemos hacerles llegar el listado de los proyectos para ver si les interesa participar. El otro proyecto importante que está en desarrollo, si quieres le ponemos ahí ente para que aparezca lo que se llama el Puerto del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico, perdón, es un segundo aeropuerto. El Salvador solo tiene un aeropuerto. Está evaluando el desarrollo y la construcción de un segundo aeropuerto más pegado hacia la parte de Costa Rica, Honduras, que se va a denominar el Aeropuerto del Pacífico. Es una fuerte inversión. Creo que la experiencia que tenemos en México del desarrollo y la creación de proyectos aeroportuarios es importante, y creo que también existe la posibilidad de participar. Aquí lamentablemente ya pasó el tiempo, pero aún así se puede entrar como subcontratista de algún tipo de logística, de servicios o de consultoría. Y el otro proyecto estratégico, que es el ferry, que va a comunicar a El Salvador con Costa Rica. Si quiere le damos enter para que aparezca el ferry entre El Salvador y Costa Rica para agilizar el libre tránsito de personas y de mercancía. Esto evitaría pasar por la parte terrestre, por una parte de Honduras, una parte de Nicaragua, y agilizaría bastante tanto el libre tránsito de personas como de mercancías. Es otro proyecto que también está en desarrollo. En todos estos proyectos hay miles de millones de dólares involucrados. No tengo el dato exacto, pero creo que existe una oportunidad de poder participar tanto en socios públicos privados como en alianzas con los empresarios locales. La Cámara Salvadoreña Mexicana de Comercio tiene un convenio firmado con la Cámara Salvadoreña de la Construcción desde que se hicieron los fondos Yucatán para el desarrollo de infraestructura. Por si tienen alguna inquietud o alguna empresa especializada en el tema, con todo gusto los podemos ayudar. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí viene la parte que no nos gusta hablar, ¿ya? Yo lo que aprendí en los negocios y en la vida, por ahorrarle el tiempo a las personas, es hacer claro. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos en todos los ámbitos, tanto político, empresarial, es a no ser transparentes y no ser claros en la parte que no nos gusta hablar. Yo sí voy a tocar el tema porque no quisiera que el día de mañana me dijeran, oye, nos invitaste a invertir al Salvador, a hacer negocios, pero no nos dijiste la parte que no sale. ¿Qué pasa en El Salvador? Ha habido un alto incremento de la deuda pública, aproximadamente es de 23 mil millones de dólares, o sea, estamos hablando de más del 90% de su PIB está comprometido ya en deuda pública. Esto ha generado un mal clima político, ¿verdad? Ha habido diferentes confrontaciones, lo cual es normal en la política, pero lo que más ha agravado el tema es una percepción de corrupción, de falta de transparencia, y aquí entramos al eterno tema de todo exportador e importador, las famosas barreras no arancelarias. En los últimos 8 años he estado tranquilamente en 15 foros donde se ha hablado del Tratado de Libre Comercio, se habla de la balanza comercial, se habla de las intenciones de los gobiernos de hacer una sola región económica, de agilizar el libre tránsito de personas y de mercancías. Pero lo que nadie dice son las famosas barreras no arancelarias. Si ustedes leen los tratados de libre comercio, están escritos todos y cada una de las posibles variables que pueden existir. La armonización de los aranceles, que llevó años, ya está. O sea, está todo el marco legal y político.
Pero en la parte real existen una serie de barreras no arancelarias que lamentablemente es lo que complica que el comercio crezca, que los países crezcan. Y hablo de toda Latinoamérica, no solo hablo de la parte de Centroamérica. La otra debilidad que se identifica en El Salvador es que tiene una alta dependencia de la cooperación internacional y de las remesas de Estados Unidos. Igual México, ¿no? Igual México, al perder ese factor tan importante del petróleo y con lo de la pandemia, del turismo, nuestros principales dos indicadores del PIB, dependemos de las remesas. Entonces ahora nos da mucha alegría de que ha habido un boom en las remesas. Pero lo que no nos hemos puesto a pensar es que la economía local no solamente debe de estar basada en las remesas, sino también en la inversión, en la generación de negocios y de empleos. Entonces, esa es otra debilidad que tiene no solamente El Salvador, ¿ya? ¿Esto qué trae como consecuencia? Todas estas variables, una baja inversión extranjera, ha habido fuga no es la palabra fuga de capitales, cierre de empresas, cierre de operaciones locales, cierre de plantas, para hacer más eficientes las operaciones y rentables. Ha habido un alto cierre de empresas y comercios locales. Eso también tiene que ver la variable de la pandemia. No todo es culpa del gobierno, porque también luego a veces de todo le echamos la culpa al gobierno y hay otras variables. En este caso, la pandemia también trajo efectos devastadores en toda Latinoamérica. Creo que el continente más afectado es Latinoamérica en cuanto al cierre de empresas y comercios locales. ¿Esto qué trae en consecuencia? Pues un incremento del desempleo. Y al haber un incremento del desempleo, si quiere le damos enter, por favor. Al haber incremento del desempleo, pues va a haber delincuencia, inseguridad. Si estando las economías normales, ha habido picos de violencia social, ha habido una alta inseguridad, robos y extorsiones, pues ahora con la pandemia o con los efectos post-pandemia, pues esta variable también es grave, ¿verdad? Y lamentablemente todas estas variables van a generar la otra amenaza, que es la migración irregular. Si quiere le damos enter, por favor. Que ese es un factor geopolítico que viene afectando a la región desde hace años, ¿verdad? Y estas son las debilidades y amenazas. Dice Albert Einstein que dentro de toda crisis o problema hay una oportunidad. Entonces, el escenario es este. O sea, El Salvador es un país donde se pueden hacer negocios. Puedes ir tú solo con tu capital a montar tu negocio o te puedes aliar, ¿verdad? Y tener más probabilidades de tener éxito en tu negocio. Esa es una decisión de cada inversionista, de cada profesional, de cada empresa. Entonces, básicamente esto era lo que yo les quería comentar sobre El Salvador. Si quieren, también les compartí ayer a Coparmex la parte de un resumen ejecutivo sobre el marco regulatorio. Son 11 páginas donde vienen todas las posibles preguntas que un inversionista o un profesional necesita saber sobre El Salvador. Si lo necesitan, con todo gusto nos pueden escribir y se los hacemos llegar. Yo les agradezco su tiempo. No pasa nada. Esto es una conversación. Lamentablemente ahí perdimos unos minutos, pero cualquier cosa estamos a sus órdenes. ¿Alguna otra cuestión? Pues con Coparmex estamos trabajando un convenio. Ya tenemos convenios con el COMSI, ya tenemos convenios con Canacintra. Solo nos faltaban nuestros hermanos de Coparmex, pero ya llegaron. Entonces, aquí estamos a sus órdenes. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. No sé si tenga por ahí algunas preguntas. Me gustaría que abrieran el micrófono y se la dieran de viva voz. Quizás sea un poquito más explícito. Yo quisiera hacer una pregunta. Adelante, Rafael, por favor. Sergio, felicitarte. Yo me tocó bañarme con jabón Pueblo. Conozco muy bien El Salvador, es un país que quiero mucho. Oye, yo el problema que tengo contactos con Vidri, con Electrobodegas,
pero el problema ojalá lo podamos resolver, lo he dicho en muchos foros, desde el COMEX, con México, es el envío de muestras. Muchas veces te sale más barato llevarla, ganan la aduana y se van a tú al nivel que tienes. Eso lo podamos ayudar. Porque aparte que tienes que pagar por el envío, ellos tienen que pagar y a veces dicen, no me envíes muestras. ¿Sí? Y felicidades nuevamente, Sergio. Sí, con todo gusto. Mándanos un correo y podemos, la Ley del Servicio Exterior Mexicano contempla en su artículo 2 la obligación de la representación de los intereses de los mexicanos. Lamentablemente hay un gran desconocimiento sobre nuestros derechos como extranjeros. Entonces, en la parte del agregado comercial, que es el que tiene la relación política, nos puede apoyar como Cámara o como empresarios o como ciudadanos que tengamos un problema de algún tipo con alguna autoridad, como es en este caso, para ver de qué manera, si es que es una barrera no arancelaria o realmente no van bien embaladas las muestras. No, te pongo un ejemplo de casos que nos han pasado en el pasado, pero con todo gusto nos escribes y te echamos la mano en lo que se pueda. Gracias por preguntar. Gracias a ti. Bye. ¿Alguna otra pregunta que quieran abrir el micrófono y comentárnoslo? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, Aldo, por favor. Sí, por parte del Salvador, quisiéramos saber qué parte de legumbres ahora mismo es lo que más pudieran exportar. Por ejemplo, pues como sabrán, nosotros pues hemos pasado acá en Panamá por una situación que es el tema del huracán ETA. Gracias a Dios nos tocan las colas, pero esas colas pues son bastante contundentes al tema de la producción. Si vivo ejemplo, pues la gran producción de lo que es leguminosas y todo este tipo de verduras y todo, pues ha sido muy afectada. Quisiéramos saber si pudiéramos contar con una lista de qué tipo de verduras, legumbres, como tal, se puede exportar desde El Salvador hacia Panamá. Sí, con todo gusto. Mira, históricamente El Salvador siempre ha exportado café y azúcar, pero existen otras legumbres o verduras que se pudieran identificar con ese potencial de exportación. Con todo gusto, si quieres, nos mandas tu correo y te hacemos llegar la información de los posibles productos que se puedan exportar a Panamá. Con todo gusto. Gracias por preguntar, Aldo. Gracias. Muy agradecido. Sí, pues tenemos una emergencia ahora mismo. Estamos en una emergencia. Sí, hay un déficit de la seguridad alimentaria, pero ahí vamos a ver cómo salimos todos. Claro, claro. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera por ahí preguntar? Si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles. Considero que ambos países son grandes. Hay buenas oportunidades para los dos, poder hacer alianzas con Querétaro, México, de acuerdo a las necesidades, a los productos, al requerimiento, al beneficio que tenga cada empresa. Yo creo que se puede ir enfocando a cada mercado en particular. Sin embargo, sí es bien importante saber los beneficios que ustedes nos están diciendo. Efectivamente, ver las dos caras de la moneda, como mi tocayo Sergio Mandujano lo comentaba, hay que comentar las cosas. ¿Para qué? Pues para estar informados, porque al final del día en todos lados hay buenas y malas, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y es parte de lo que tiene que ser en este webinar. Hablando de Panamá, pues también es bien importante. Todos conocemos la gran ventaja del Canal de Panamá y el gran comercio que hay por ahí. Yo considero que son grandes países, podemos hacer buenos negocios. Cuenten con Querétaro para lo que necesiten. Esperemos hacer grandes negocios en un futuro. Seguramente así será. Y no me queda más que agradecerle a Sergio Mandujano y a Arturo Martín por su excelente presentación. Y a los asistentes los esperamos el próximo jueves 19 de noviembre, donde vamos a tener la participación de Nicaragua y de Costa Rica. Con eso terminaremos la serie de webinars y esperemos poder cumplir con todas las expectativas. Cualquier duda o demás que tengan, inclusive de todo el seminario que hemos tenido, ahí nos lo pueden hacer llegar. Por ahí les vamos a mandar por correo
la información que se vio ahorita y ahí nos la pueden regresar. Si tienen alguna duda posterior o algún comentario, por ahí nos la hacen llegar, por favor. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia. No sé si alguien quiera comentar algo, don Arturo. Y no, en nombre de Ucavisimex, agradecerles a todos la participación. Yo creo que es muy importante que vayamos conociéndonos y vamos viendo qué se puede hacer entre unos y otros. En general, de Centroamérica con México. Obviamente, México es un destino de las exportaciones de Centroamérica y Centroamérica para México. Así es que sigamos adelante, vamos a encontrar los caminos. Muchas gracias que nos hayan tomado en cuenta como Ucavisimex. A Sergio, que ha sido el que ha impulsado mucho el tema. Supongo que sigue comiendo tacos ahí en México, pero bueno. Eso no se pierde. Buenas, hombre. Muchas gracias, gusto saludarlos a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, José Nos Joaquín. vemos Gracias, Diego. el jueves. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos la semana entrante. Buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.